¿Cuánto piensas en el Imperio Romano? No sé tú, pero yo por lo menos unas cuantas veces por semana. El Imperio Romano estuvo avanzado para su época y también en otros aspectos estaba bastante brutalizado, incluso para la época. En el vídeo de hoy vais a ver de menor brutalidad a mayor brutalidad la cantidad de peleas absurdas, injustas y ridículas que te encontrabas dentro del Imperio Romano, específicamente en el Coliseo, ese edificio que todavía está en pie después de tantísimos años, aunque bastante en mal estado, pero que fue, digamos, el centro del espectáculo para los romanos. Ir al Coliseo era ir al único sitio donde ahora mismo podrías ir a ver el fútbol, pero con algo mucho más sangriento y horrible. Y probablemente te preguntes exactamente qué clase de entretenimiento tenían ahí. Pues nada bueno. En el vídeo de hoy vamos a ver de las cosas menos horribles, y van a ser horribles igual, hasta las más horribles de todas y más sangrientas hechas por el Imperio Romano. Si no tienes buen estómago, prepárate porque de esta no te escapas. Pero antes de comenzar, te voy a decirte que las suscripciones están totalmente cerradas. Son los veteranos del canal, la gente fachera fachita que lleva años aquí suscrita, puede permanecer suscrita. Todos los demás han llegado demasiado tarde para formar parte de este selecto club de los veteranos del canal y son los que a revisar manualmente si sube algún vídeo en los canales de la review, de las sin filtros y What the Game. Y ahora sí, sin más dilatación, añad sireñe. Comencemos con el vídeo de hoy. Bien, la forma menos loca de morir en el Coliseo Romano es si, digamos, te pillaban como prisionero de guerra y decidían ejecutarte en el Coliseo para el divertimento del populacho. Y dirás, wow, esta es la forma menos cruel. Sí, espérate lo que se viene a continuación. Obviamente no todos los prisioneros de guerra eran mandados al Coliseo, pero se calcula que aproximadamente puede ser que unas 200.000 personas perdieran la vida en todo lo que duró la época romana del Coliseo. 200.000 personas, se dice pronto, pero es un montón. Algunas de las formas que tenían los maravillosos y muy bienaventurados romanos de tratar a sus prisioneros de guerra, porque por supuesto en aquel momento no existían los tratados de Ginebra, eran muchas formas diferentes, desde atar a los prisioneros y hacer que peleasen hasta la muerte atados entre ellos, poniéndoles cascos que les impedían la visión por completo e intentar dar un montón de espadazos al aire a ver quién se mataba primero. Esto por supuesto después de haber sido maltratados y casi matados de hambre durante días o semanas o meses, dependiendo de dónde venían exactamente como prisioneros de guerra. Pero no para todo el mundo había un mal final. Quiero decir, si conseguías sobrevivir a alguna de estas peleas, tu premio era la libertad. No, ¿de verdad te pensabas que te iban a liberar así como si nada? El premio para los prisioneros de guerra era exclusivamente volver a participar en otra batalla más al día siguiente o ese mismo día. Básicamente era una condena a muerte, solo que en lugar de crucificarte en los paseos, algo que les encantaba hacer a los romanos, por cierto, una forma de tortura absolutamente barbárica, para que luego llamasen bárbaros a los del norte, donde por cierto, por mucho que mucha gente se piense que te clavan el clavo aquí, muchas personas ven esto, el clavo de Jesucristo aquí, en realidad no era aquí, sino era aquí, porque aquí tienes dos huesos en los cuales si clavas un clavo en medio, pues los dos huesos sostienen tu peso en el lugar, básicamente. En caso de que no conocías tu anatomía, pues ya conoces algo más. Como podéis ver, los romanos trataban muy bien a sus prisioneros y a sus criminales, y pues si estabas dentro de ellos, lo que hacían era mandarte a matarte con otros de las formas más absurdas posibles. Tú imagínate por un momento estar atado a otro prisionero y que sabes que tiene que acabar contigo y tú tienes que acabar con él, y el único premio es vivir un poco más, tal vez unos minutos más hasta la siguiente ronda, o a lo mejor hasta el día siguiente, y que nunca vas a escapar de ahí, jamás en la vida. Por supuesto, estas peleas no se esperaba de los gladiadores, que no eran gladiadores, eran simplemente prisioneros que iban a ser ejecutados. No se esperaba que diesen ningún tipo de nada divertido, porque la mayoría de ellos estaban extremadamente delgados, malnutridos, y muchos de ellos ni siquiera se iban a pelear con las armas que le estaban dando los romanos, con lo cual era solo como un show intermedio entre show y show, en los que el pueblo se podía reír un rato de ver cómo dos prisioneros acababan el uno con el otro. Literalmente esto era. O sea, da igual lo que hicieras, únicamente ibas ahí a que la gente se burlase de ti. Tú imagínate eso por un momento. Una sociedad tan insensibilizada que no le importaba ver a veces miles de personas en los caminos crucificadas, y era como, qué divertido, vamos a hacer la compra, cariño. Y mientras tanto tu hijo ve cómo hay personas sangrando en cruces, qué divertido. Pues evidentemente cuando venía prisioneros de guerra que los presentaban como la peor calaña de la peor calaña, porque claro, son los enemigos de Roma, no eran capaces apenas de acabar entre ellos, pues la gente se reía, literal se reían. O sea, tú imagínate por ejemplo ver a dos hombres atados entre sí, con los ojos tapados, dando golpes al aire, hasta que acaben uno con el otro en una batalla asquerosamente sangrienta, y la gente se reía. Ese era el humor de aquel momento. Y aún se dedican a cancelar a Auron y Villín por tener humor negro en 2013. ¡Ríete de eso! Los romanos sí que tenían un humor bien oscuro. De verdad te hace plantearte cómo ha evolucionado la sociedad, porque echar un vistazo a lo que era la sociedad hace 2000 años y lo que es ahora, que ahora se ofenden si no usas el lenguaje inclusive, y en ese momento se reían de que dos personas se mataran cegadas y atadas. Claro que sí. Si te ha parecido esto brutal y asqueroso, prepárate porque solo estamos comenzando, literalmente.
realmente es nada más que el primer punto. De lo siguiente lo que vamos a hablar es de las batallas navales. Y dirás, ¿en el mar? No, no eran en el mar. Se llamaban la naumaquia y era básicamente un espectáculo antiguo que representaba una batalla naval. Antiguamente los romanos se dedicaban a elegir algún sitio, algún lago pequeño y lugares donde pudiesen hacer este tipo de batallas. En ocasiones solo eran representaciones y ya está, pero en otras ocasiones lo que hacían era traer a prisioneros para que se matasen entre sí como si esto fuese una pelea de Fortnite. De verdad, no es broma. En una ocasión, cuando el emperador Tito, Héctor y Tito, Romanita, tu cuerpo es tan provocante. Ya fue. Pues en una ocasión lo que hicieron fue llenar de agua el coliseo para poner barquitos llenos de prisioneros que tenían que matarse todos entre ellos, y quien sobreviviera, maravilloso, porque lo iba a hacer más a la siguiente pelea. De verdad, ese es el nivel de increíble horror mental que tenían los romanos. Tantísimos recursos para llevar agua de los canales, para llenar el coliseo de agua, para luego llenarlo de cadáveres y que la gente vea cómo la gente aborda a otros barcos y se matan entre ellos, mientras que otros pues probablemente tenían la estrategia de escapar de los otros y aguantar hasta la última ronda para luego matar a los últimos. Quién sabe, no hay tanto escrito al respecto de esto. Estos barcos obviamente eran mucho más pequeños que los barcos reales, porque si no, no cabían, pero pues durante el mandato del emperador Tito, que mandaron a rellenar el coliseo de agua, se sabe que hicieron una de esas cosas, espectáculos que lo llamaban ellos, donde quisieron recrear una batalla que pasó en el 400 antes de la era común, y pues básicamente metió un montón de prisioneros a pelear entre ellos de ahí y a matarse. Tú imagínate el agua que estaba ahí, lo asquerosa y cómo debía oler eso. La cantidad de cadáveres en putrefacción combinado con agua estancada en el lugar. O sea, qué maldito asco. Pero sí, así eran los romanos. Todo un chiste. Un montón de recursos solo para poder pensar, ¿y si hacemos que hayan barcos dentro del coliseo? Macabros. La siguiente parte es las peleas de gladiadores, que contrario a lo que mucha gente se piensa, los gladiadores de verdad entre sí, muchos de ellos eran esclavos, en realidad no peleaban a muerte entre ellos, por mucho que las películas te quieren hacer creer lo contrario. Los gladiadores eran casi como los actores de la era moderna, los actores de la lucha libre me refiero, porque sí, la lucha libre es todo fake, hay gente que todavía se piensa que eso es real, en fin. Cuando peleaban entre ellos, peleaban de unas formas con un montón de normas, no podían atacarse con las armas a ciertos sitios, y estaban ahí básicamente para dar show y espectáculo. Eran bien alimentados, conservaban un buen físico y eran básicamente actores. Por supuesto, esto no significa que fuese todo fake, no como la lucha libre a día de hoy, sí que se hacían daño, pero en cuanto uno de los dos participantes era herido de gravedad, se paraba por completo la pelea y ya está. No es que los ejecutaran ahí, a fin de cuentas los gladiadores eran muy caros de producir. No era sencillo encontrar un esclavo con buen físico, que se supiera mover, que tuviese destreza con las armas, y de hecho en principio no se sabe de ninguno de estos que fuese ejecutado dentro del coliseo. Lo que ocurría con los que morían es que morían después debido a la gravedad de sus heridas, pero no había una intención de ejecutarlo en el coliseo, por lo menos a los gladiadores que eran parte de los romanos ricos. Por supuesto, esto no quiere decir que los que estaban aspirando a ser gladiadores no fuesen tratados de forma mucho peor, ya que los esclavos recién llegados, que no eran famosos ni mucho menos, les importaba una caca y medias lo que les pasara, con lo cual si ponían un gladiador que era muy famoso contra uno que acaba de llegar, la muerte estaba asegurada, para el nuevo por supuesto. Ahora, donde sí que es verdad, y esto lo hacían un montón de veces, es que ponían a gladiadores que ya eran aclamados por el público a acabar con prisioneros, y la forma de acabar con ellos de la forma más horrible posible. A muchos de ellos lo que hacían era darles armas que no tenían ningún tipo de sentido en contra de los gladiadores. Por ejemplo, a un prisionero que llevaban un montón de tiempo matándolo de hambre, le daban una daga en contra de un gladiador que tenía un tridente y una red. Y así es como ocurrían las historias de un gladiador acabó con 10 hombres. Claro, si lo estaban matando de hambre y encima luego se dedicaban a darles palizas antes de la función, pues normal que acabe con todos. Lo siguiente en la lista de locuras romanas es las peleas de animales. Probablemente de pequeño en algún momento te dedicaste a buscar, y fue mi caso también, en YouTube vídeos de escorpión contra serpiente, y como mucho encontraste a gente bien loquita de la cabeza poniendo a un escorpión y una serpiente en un tupper a ver si peleaban. La mayoría de animales no quieren pelear, sino huyen de los otros depredadores, porque así es como funciona el mundo animal. Realmente los animales no son tan agresivos como las películas te quieren hacer creer que son. Por ejemplo, las arañas están súper demonizadas y la gente se piensa que las arañas te pican. De hecho, hay una araña muy famosa en Chile que es la araña de Rincón, que la tienen como, ¡oh, qué peligro! ¡Mala si la ves!
ves, realmente no te va a hacer nada. O sea, las arañas no buscan pelear contra los humanos, y si alguna te pica probablemente es porque tú la has aplastado. Yo mismo he tenido una tarántula en mis manos que era súper venenosa y no me hizo absolutamente nada, porque si no las haces creer que las vas a matar, pues lo más probable es que no te hagan nada. Por supuesto, esto no aplica a animales más grandes, los cuales probablemente sí te vean como una presa, pero pues los romanos se dedicaban a básicamente hacer eso, pensar, ¿podemos agarrar a un animal y ponerlo a pelear contra otro? Y así lo hacían, a muchos de ellos maltratándolos durante días antes de la pelea, matándolos de hambre o incluso lanzándoles cosas durante el espectáculo, y que la gente les lanzase cosas precisamente para ponerlos más agresivos y que se peleasen entre ellos del estrés que estaban sufriendo. Es incierto calcular exactamente cuántos animales fueron los que los romanos mataban, pero esto es algo muy popular. De hecho, imagínate, los romanos pensaban, ¿qué podemos hacer? Ya sé, vamos a enfrentar un león contra un avestruz, un león contra un tigre, un elefante contra un león, un elefante contra un rinoceronte. Literalmente cualquier cosa que te puedas plantear que los romanos podían hacer, lo hacían. El nivel de maltrato animal que alcanzaban a hacer los romanos era loco, no tenían ningún tipo de aprecio por la vida, ni mucho menos por la vida animal. Animal grande y bonito que capturaban, animal que metían directamente al coliseo, bien sea pelearse contra otros animales para que la gente dijera, ¡oh, qué bien! ¡Maltrato animal! Y además lo publicitaban por todos lados, en plan, la gran bestia de no sé qué, para que la gente pagase dinero para entrar a ver esa basura, que a fin de cuentas era maltrato animal. Por muy grande que fuese una bestia, la bestia en sí no quiere dedicarse a acabar con nadie en principio. Por ejemplo, los elefantes eran atados con cadenas a toros, y obviamente los toros, ¿qué van a hacer? Lógicamente terminaba siendo una sopa de toro. O sea, el elefante gana a literalmente todos, no tiene ningún tipo de posibilidad con nada. El elefante es el más grande y con lo cual el más fuerte. Da igual que te pienses, ay, pero a lo mejor él no sé quién hace no sé qué. Da igual, el peso siempre va a ser de las suyas. Y por cierto, si te planteas en quién podría ganar, si un león o un tigre, lo más seguro es que gane un tigre. Los leones suelen ser cazadores en grupo, mientras que los tigres suelen ser cazadores solitarios, son más ágiles y más fuertes, con lo cual 90 veces de 100 probablemente ganaría un tigre. Tú imagínate la cantidad de pobres animales que fueron capturados por los enfermitos de los romanos y llevados a los coliseos a obligarles a matarse con otros animales sin ningún tipo de sentido ni propósito. Pues así eran los romanos. Y por supuesto, en la siguiente estamos con los prisioneros, que son acabados por animales. Tú imagínate animales que han sido matados y golpeados y muertos de hambre durante varios días a pelear contra lo mismo, pero la versión humana. Habitualmente les encantaba usar a leones, por eso lo de echarte a los leones, porque los leones, digamos, siempre han sido los más espectaculares, con su melena y esas cosas, como Milei. Y pues básicamente imagínate un espectáculo donde tienes a varios leones acabando con varios humanos, sin tipo de posibilidad alguna de salvarse de nada. Y no, por mucho que te lo creas, no puedes acabar con un león, da igual cuánto lo intentes o cuánto creas que eres capaz de ello, da igual. El león siempre va a ser más fuerte que tú. Es más, para que te hagas una idea, tú como humano ni siquiera puedes vencer a un chimpancé. Y un chimpancé lo más probable es que mida un tercio de lo que mides tú. Un chimpancé es una máquina robusta y locamente musculada de acabar con humanos. Da igual cuánto te pienses que estás musculado, incluso la persona más fuerte del mundo no sería capaz de acabar con un chimpancé. Un chimpancé siempre va a ser más ágil, más fuerte y más de todo que tú. Con lo cual, un león se queda totalmente fuera de tus posibilidades de acabar con él. Créeme, lo he intentado. Lo que te hablo ahora mismo es la IA de Dallas. No soy yo voy contra un león. La siguiente estupidez que hacían era discapacitados contra mujeres. Les encantaba a los romanos hacer cosas así de absurdas. Por ejemplo, se encontraron registros de una mujer contra un enano. No se sabe quién ganó, pero se sabe que en algún momento se anunció una pelea así, una mujer contra un enano. ¿Quién ganará? Pues yo creo que lo más evidente es que probablemente haya ganado la mujer. A fin de cuentas, el alcance y el peso es más grande que el de un enano, por mucho que sea un enano masculino, y el enano está en clara desventaja con respecto a la mujer, incluso si es una mujer pequeña. ¡Oh, qué divertido! ¡Dos discapacitados matándose hasta la muerte! Por mucho que las películas y en algunos shows de Roma te hagan creer que mujeres gladiadoras eran más una especie de espectáculo entre espectáculos para que la gente se riera de ellas, peleando contra discapacitados. En fin, lo siguiente es, por si no te bastase con animales malos entre ellos o animales más humanos, también están animales que soltaban y simplemente les lanzaban flechas, jabalinas y de todo para matarlos en el escenario, porque qué divertido, vamos a matar animales. De verdad, así eran. Y lo siguiente a eso era, por supuesto, los hombres que sí que querían que ganasen contra los animales. Y lo que hacían era, antes de las peleas, dedicarse a maltratar lo máximo posible a los animales para que estuviesen especialmente débiles en contra de los humanos. A día de hoy tenemos cosas similares como la tauromaquia, que qué asco, sinceramente. Si has visto este vídeo escandalizándote por las locuras que hacían los romanos, estás dedicándote a hacer la misma mierda si te gustan los toros, que qué asco, honestamente, o sea, es repulsivo. Pero los toros son menos capaces y más torpes que, digamos, un tigre o un león. Entonces lo que hacían con los tigres o los leones era básicamente discapacitarlos o matarlos de hambre lo suficiente para que no tuvieran ninguna posibilidad en contra de un gladiador
gladiador con una lanza o algo así. Entonces sí, maltrato animal, pero esta vez es el humano el que gana. Y en el último lugar de cosas ridículas tenemos al emperador cómodo. Literalmente, el emperador cómodo. La palabra de qué cómodo es porque el tipo se ganó la palabra, como lo de craso error, que también fue otro tipo que cometió un craso error. Por eso, craso cometió un terrible error en una de las batallas. Eso es para otro vídeo tal vez. Pero bueno, ¿qué hacía el emperador cómodo? Pues básicamente el tipo estaba obsesionado con ser un gladiador muy famoso y muy reconocido mundialmente, y lo que hacía básicamente era enfrentarse a cantidades locas de prisioneros o gladiadores que él mismo compraba para acabar con ellos él mismo bajo su propia espada. Nivel de, por ejemplo, cortar los tendones de sus víctimas antes de entrar en batalla y cubrirlo con armaduras para que sus víctimas no pudieran siquiera usar sus extremidades en contra del emperador. Por supuesto, esta clase de emperadores ocurrían en Roma cuando las eras eran pacíficas, y de esa manera pues se podía permitir hacer sus espectáculos estúpidos para autocomérsela a sí mismo, haciendo barbaridades como, por ejemplo, al parecer acabó con 3 elefantes. Y dirás, ¿cómo? Aun por mucho que maltratas un elefante, es un bicho que pesa toneladas. ¿Cómo carajo un emperador va a acabar con 3 elefantes? No 1 ni 2, sino 3. Pues básicamente porque los elefantes estaban prácticamente muertos ya. 3 elefantes tirados en la arena, y él literalmente fue y dijo, ¡ay! ¡Pum! Les clavo una lanza, los maté, jaja, qué divertido soy. Y por supuesto, imagina a la gente del público aplaudiendo en plan, vamos a aplaudir porque si no nos ejecuta. Por supuesto, más allá de eso, la historia siempre ha sido modificada a lo largo del tiempo. Lo que sabemos del Imperio Romano es todo de los historiadores que en algún momento escribieron los registros históricos que nos quedan de algunas representaciones, vasijas, esculturas, etc. Entonces, del emperador cómodo, lo que queda escrito es que una vez luchó contra 100 leones en un día. Ya, cuéntame otra historia. Vete a saber lo que realmente ocurrió en ese momento, y si siquiera luchó contra 100 leones, o fueron a lo mejor 10 y estaban extremadamente deshidratados. Siempre los que vienen después escriben y reescriben la historia de los de antes. Por ejemplo, ocurrió con Domiciano, que ahora mismo está saliendo una serie, representado como les da la gana, por supuesto, porque Hollywood hace lo que quiere, pero al parecer Domiciano fue un buen emperador durante el tiempo que fue emperador. Sin embargo, luego la historia la reescribieron los que vinieron después para decir cosas que no sabremos nunca si son reales o no, como que embarazó a su sobrina y después acabó con ella misma, y otras locuras más que, en fin, que a lo mejor son verdad, sí, muy probablemente, pero también hay cosas muy exageradas de la historia y nunca realmente sabremos si son verdad o no, como que este payaso acabó con 100 leones él solito en un solo día. Claro que sí, cuéntame otra historia. Esto, por supuesto, sabemos a día de hoy que es falso, y somos conscientes de que una persona no puede acabar ni con un solo león. Ya ni te explico lo difícil que es que acabe con 100 leones en un solo día, ni mucho menos que mate a 3 elefantes con sus propias manos. Cuéntame otra historia. Estas son todo cosas escritas por las personas y tenemos que suponer que tal vez fue lo que ocurrió o que tal vez fue lo que no ocurrió, quién sabe. A fin de cuentas hay muchas exageraciones y también faltas de interpretación correcta por parte de la gente que luego viene a leer los textos. A fin de cuentas, si por ejemplo viene alguien dentro de 3000 años y lee un texto de alguien diciendo Mike Tyson acabó y destrozó a su oponente, a lo mejor realmente piensa que se refiere a que lo despedazó, y realmente Mike Tyson pues nunca ha destrozado a nadie, por mucho que lo hayan dejado KO. En fin, espero gustar el vídeo de hoy y os pareciera bastante entretenido y divertido saber más curiosidades acerca del Imperio Romano. Si queréis que os cuente más cosas acerca de temas de historia que puedan ser interesantes, pues dad like al vídeo y compartidlo. Es sobre un experimento este vídeo, y si os gusta pues haré más al respecto. No olvidéis que ya no te puedes suscribir y todas esas cosas, y así como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.